Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia, que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y, por qué no, mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy. Amigos, en este programa del podcast queremos hacer un análisis de las elecciones hasta esta fecha, faltando 30 días para el voto, y lo hacemos en un programa que se llama Foro 11, dirigido por el doctor Daniel Valverde, y que nos invitó a mi persona y al licenciado Peralta para poder compartir un análisis con él de lo que hoy día está pasando en el proceso electoral y hacia dónde vamos. Los dejo con esta primera. Quiero darle la bienvenida en primer lugar al profesor Luis Andia. Gracias, profesor, por acompañarnos. Bienvenido al programa. Gracias, Daniel, gracias por estar acá. Un saludo aquí a Peralta y además un saludo a la teleaudiencia. Agradecido con el canal, que es mi casa, y también con la Federación de Profesores. Muchas gracias, profesor Luis Andia. Lo mismo voy a dar la bienvenida al licenciado Orlando Peralta. Él es un politólogo de la nueva generación que ha estado investigando, aportando con ensayos que han generado además bastante interés dentro de la comunidad universitaria, académica, y también es una persona que orienta con sus opiniones sobre los temas que están ocurriendo. José Orlando, muchas gracias. Gracias, bienvenido. Daniel, gracias, profesor Andia, por la invitación. Un gusto estar aquí en el Canal 11. Bien, estamos en casa, la verdad que es eso, pero este programa quiere trascender las fronteras de nuestra universidad con un tema tan importante y tan trascendental para toda la sociedad boliviana como son las elecciones de este 20 de octubre del año 2019. Hemos vivido, voy a decir yo, me arriesgo, un proceso electoral muy largo, que creo que sus orígenes los podemos remontar incluso al año 2016, cuando se efectuó el referéndum sobre la repostulación de los actuales candidatos del movimiento al socialismo. De ahí la agenda política electoral ha estado constantemente marcada por una serie de episodios que han llegado incluso a unas primarias. Muchos dicen, quisiera conocer la opinión de ustedes, que este es un proceso electoral, lo han calificado hasta de aburrido porque falta el debate. Algunos han dicho que no son unas elecciones democráticas en términos cabalmente de debatir programas, ideas. Otros plantean de que este proceso electoral, por lo contrario, es un proceso electoral competitivo, comparando con lo que ha ocurrido en las elecciones del 2014, donde ya había un resultado cantado. ¿Cuál es el análisis que pueden hacer ustedes? ¿Cómo podemos caracterizar este proceso electoral, toda vez que todo proceso electoral tiene sus propias características, profesor Andia? Bueno, yo primero coincido con vos en la primera parte de tu análisis. Evidentemente es un proceso electoral amplio, largo, porque hemos tenido esta vez una previa, que han sido las primarias de los partidos políticos, muy novedosa por cierto. Probablemente en los próximos años vaya a mejorar este proceso de primarias. La idea de las primarias todavía no se ha cumplido esta primera vez, que internamente haya competencia en los partidos políticos. Ni siquiera había partidos políticos exactamente, habían algunas siglas bailando por ahí, que además prestadas a algunos candidatos se han improvisado candidaturas, pero sin embargo la idea de la ley electoral, la ley de elecciones primarias es moderna, es buena, pero hay que esperar un tiempo para ver todavía sus resultados. Ahora,
Que sea aburrida no es tanto así, es decir, nunca una elección es aburrida, peor en Bolivia, ¿no? En Bolivia la cosa siempre es bien distraída, pero lo que sí es poco seria, primero poco seria y segundo me parece muy improvisada. Se esperaba mucho más, yo esperaba mucho más de los candidatos hasta este momento. Sin embargo, no ha habido, en mi perspectiva previa a lo que está pasando ahora, yo en este momento esperaba ya estar en un pleno debate de propuestas y de visiones de país, ¿no? Es decir, primero supongamos que hubo una alianza de la oposición, si hubiese habido una alianza de la oposición, los últimos 3 meses que hemos vivido, o 2 meses y medio, estaría debatiéndose entre la oposición y el oficialismo qué país queremos, ¿no? En cambio, como se dividió la oposición, los últimos 2 meses y medio, lo que se está debatiendo es quién es la mejor oposición. Y entonces entre la oposición se han estado dando cañonazos, cuetazos, y un poco lo han dejado de lado al gobierno, con excepción de las marchas por el 21F y algunos temas vinculados al gobierno, más se ha concentrado el debate entre la propia oposición. Entonces eso le ha bajado el nivel, ¿no?, a la campaña que uno esperaba, ¿no? Uno esperaba 2 grandes proyectos discutiéndose, y entonces la discusión de que si yo soy más oposición que el otro, que yo soy el más opositor de los opositores, o yo más tiempo estoy contra Evo que vos no sos opositor, en realidad ese debate ya muy pequeño es el que nos ha traído hasta ahora. Por lo tanto, no hemos visto grandes temas, por un lado, y por otro lado, la coyuntura también ha ido a llevar a improvisar, ¿no?, algunos temas, ¿no? Sin duda alguna, este tema que hoy día nos atinge a todos, que el tema de la chiquitanía, ha llevado a improvisar a todas las candidaturas, y desde mi perspectiva, terribles improvisaciones. No están preparadas las candidaturas ni los equipos de campaña para temas que te saquen de lo que estaba planificado, ¿no? Temas de crisis, temas de problemas grandes, no estaban preparados, y ahí hemos visto todo lo que se ha criticado a todos los candidatos a partir de este proceso. Excelente. La misma pregunta, Orlando. ¿Cómo caracteriza este proceso electoral? ¿Cuáles han sido los ejes discursivos? ¿Hay diferencias ideológicas sustanciales entre los principales proyectos? ¿Qué has notado interesante o importante en este proceso electoral hasta la fecha? Bueno, yo lo que creo es que diferencias ideológicas no hay. No hay, o sea, porque creo yo que el discurso político del MAS es hegemónico hasta ahora, está en el centro. Si digamos hacemos un espectro ideológico, una dimensión izquierda-derecha, el discurso del MAS tiende a ser central, digamos, ¿no? Y que de ahí, por eso es que la interpelación del oficialismo es quién se acerca un poco más, y por eso es que entre ellos pelean, ¿no? Entre Carlos Mesa con el partido de Óscar Ortiz, ya hay una de cierta manera una disputa discursiva entre ellos por quién se acerca más al centro, pero el centro creo yo que lo tiene todavía el discurso político del MAS. Ahora, el 21F, como decías al inicio, ha sido una suerte de parteaguas entre el sí y el no, obviamente, pero de la perspectiva de la disputa por la democracia, por el sentido de la democracia. Y aquí en el tema de la democracia política, la oposición, ahí es donde se disputa, ¿no? El tema de independencia de poderes, respeto a reglas de juego, derechos humanos y todas estas cosas que son el voto, respeto al voto democrático. Y mientras tanto, el discurso del oficialismo de la democracia social, redistribución de recursos sociales, justicia social y todo este otro bagaje teórico, digamos, que tiene la concepción de democracia social. Ahora, en las elecciones, en la microcoyuntura actual, a mi modo de ver, la oposición no ha sabido capitalizar electoralmente esta cuestión del no, digamos, de la democracia política. Cómo llegar a la gente, cómo replantear, y es difícil que hasta ahora no se ha visto, por eso es que dicen el debate es aburrido, que no es tan aburrido obviamente, pero que es el tema de que no hay una discusión en cuanto al proyecto de Estado, sociedad y economía. O sea, el proyecto de Estado, sociedad y economía lo tiene el MAS, lo hegemoniza. Claro, porque el tema de estabilidad económica, futuro seguro y todas estas cosas, todavía lo mantiene, ¿no? Lo contiene. Y no hay quien le interpele eso críticamente, diga y replantee, quizás de una perspectiva liberal, pero nadie lo hace. O sea, nadie lo hace de manera seria. Y que sobre todo enamore y llegue a la gente, emocione a la gente. Porque ahorita que alguien hable de privatización es chocante, pues, ¿no? O sea, por lo menos en esta época, ¿ya? Pero ese yo creo es el factor principal para que se diga que es aburrida, pero que no es tan aburrida,
¿ya? Pero, y como decía el doctor Andia, el tema de los incendios y el tema de la chiquitanía también ha de cierta manera desafiado que replanteen su estrategia discursiva. Pero ahora no hay una estrategia discursiva que comprenda eso y que la gente sienta satisfacción por lo que dicen los candidatos. Unos están en silencio, otros hablan, otros actúan, pero la gente de la ciudadanía critica, ¿no? Yo coincido, para seguir con el tema, Sí, yo coincido con Orlando. Hay que aclararle bien a la gente, aprovechando que estamos aquí en el canal, hay que aclararle bien a la gente cuál es esa estrategia de irse al centro, ¿no? Lo dice bien Orlando, la estrategia del MAS es no ser radical, no es socialismo ultraizquierda, ni siquiera, más bien se quiere alejar un poco de lo que ha sido Venezuela y todo eso, y entonces se acerca a Brasil. Has hecho un discurso que se acerca más bien a los empresarios, al desarrollo económico, inclusive criticado por la propia izquierda, una izquierda un poco más dura. Le ha dicho qué pasó con la Pachamama, se están olvidando, están yendo mucho por el desarrollismo, pero esa estrategia de ir al centro es de ir a buscar el voto, ¿entiendes? El voto de la izquierda, digamos, lo tienen, con excepciones muy pequeñas. La izquierda, digamos, hoy día está clara que la única izquierda hoy día en Bolivia es el MAS, entonces el voto de izquierda lo tienen. El voto del centro es el que hay que ganarse, ¿no? Y el voto del centro no es ultraderecha, antimasismo y antisocialismo y anticomunismo y no miedo a la llegada de los demonios del comunismo, ¿no? Esa es la derecha más radical, ¿no? Entonces, esa gente no va a votar por Evo, no le hablan nunca a ellos. Entonces, ¿a quién le están hablando? Al centro que no es ni de izquierda ni de derecha, pero está más concentrada en su bienestar económico, en su ciudad, en su salario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que se desplaza un poco hacia el centro el discurso del MAS. Nosotros en Santa Cruz no lo vemos así. ¿Sabes por qué no lo vemos? Vos no lo ves así, ¿no es cierto? No. Lo que yo digo parece que no está pasando en Santa Cruz. Porque en Santa Cruz tenemos una luz tan fuerte de la oposición dura, que nos alumbra fuertemente y no nos deja ver el resto del país. En el resto del país está pasando eso, pero en Santa Cruz nos está iluminando eso, el discurso del contrario duro al gobierno, y creemos que todo el país es así. Y entonces cuando vemos en Cochabamba o en Sucre una manifestación del 21F y los canales nos muestran gente protestando, etcétera, nos da la sensación de que son miles de miles como en Santa Cruz. Y creemos que se está repitiendo en Santa Cruz, pero no se está repitiendo. Allá está pasando otra cosa. Entonces, la estrategia del gobierno es esa. No le está hablando a la gente que es radicalmente antimasista. No le está hablando. Entonces, la gente, si no siente que le están hablando, no importa, porque no le está hablando a ellos, primero. Y otro que ha hecho la misma estrategia, o sea que ahí te das cuenta que esa es la estrategia. Carlos Mesa ha hecho la misma estrategia. Sí. Cuando Carlos Mesa empieza su discurso diciendo, hay muchas cosas del MAS que las vamos a mantener. Bonos, por ejemplo. Bonos, etcétera. Se está yendo al centro también. Claro. No quiere ser marcadamente la oposición dura, digamos, ¿no? Se está yendo al centro. Y ellos dicen, no, pero hay temas como la legalidad, etcétera, que la vamos a discutir. Se mantiene con un pie en el centro, en la oposición, pero también con un pie en el centro. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que hay mucha gente, estadísticamente, pareciera que hubiera perdido más o menos un 20% el MAS, porque antes andaba por el 54 y ahora anda por el 28, en fin, por el 30, depende de la encuesta. Esos 20 eran votos del MAS, que hoy día probablemente podrían estar indecisos. Sí. Y entonces no les digas a esos votos que eran masistas, no le digan los masistas son todos unos desgraciados, son unos locos, infelices, porque ellos eran masistas. Entonces puedes decirle como Mesa, nosotros vamos a mantener lo bueno que hizo el MAS. Entonces dice, ahí podría acomodarme más o menos cómodamente. Entonces hay una inteligencia y de esa estrategia de tratar de ir ahí, ¿no? Porque están apuntando a ese voto, ¿no? No al otro voto. Y yo creo, como dije alguna vez en un análisis que estuvimos en la universidad, también en esta recta final, una vez captado todo lo que pueda captar de ese centro, va a pedir el voto útil. Y ese voto útil se lo va a pedir ya al anti-Evo a muerte. O sea, si yo soy anti-Evo, no quiero que entre Evo, entonces hace tu voto útil. Votar por mí lo vamos a sacar Evo, porque votando por cualquier otro no lo vamos a sacar.
Y entonces ese voto duro, que al que no le estaba hablando primero, porque le estaba yendo al centro, Carlos Mesa, en la recta final podría haberse animado a hacer su voto útil y votar por el candidato de la oposición que tenga mejores posibilidades de ganarle a él. Entonces parece que esa es la estrategia de ir al centro del voto, que lo entienda la gente, porque a veces la gente cree que este país se está radicalizando, se está polarizando. Es más, este tipo de violencias que hemos vivido pareciera que nos estamos radicalizando, pero no es así, ¿no? La mayoría del país más o menos está en el centro, quiere tranquilidad y estabilidad, y no es que la mayoría quiere estos votos. Es por ello que las propuestas un poco distintas o que marcaban una agenda como la del federalismo no han podido avanzar en cuanto a adhesiones. Yo recuerdo, por ejemplo, que uno de los temas que se esperaba, se debatía, era, por ejemplo, el federalismo, que lo planteó Jaime Paz Zamora, pero no tuvo mayor trascendencia. Otros han planteado tibiamente y luego han tratado de subir el tono en cuanto a un mayor rol del sector privado, exaltar la capitalización de la década de los 90, discursos un poco evocando lo que ha sido Bolsonaro en el Brasil. Eso parece que no tiene todavía espacio en el espectro político nacional, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo particularmente creo que no es el momento. Es decir, para que vos cambies un país, tiene que haber un proceso largo, ¿no? Tiene que desgastarse el modelo de Estado para que vos decidas cambiar el modelo de Estado. Y yo creo que ni siquiera estamos por la mitad del camino. O sea, las autonomías ni siquiera las hemos acabado de implementar. Es más, el próximo gobierno, cambie o no, tiene tareas todavía pendientes, ¿no? El tema del pacto fiscal. O sea, estamos implementando un modelo de Estado y ya hoy día proponer otro, ni siquiera habiendo empezado el mismo, no es un buen planteamiento. Es decir, el tema de las autonomías sí se cocinó, se tejió a fuego lento, venía de las regalías, venía todo eso, y entonces derivó en las autonomías. Entonces, alguien piensa que atándole un palito al tema de las autonomías es federalismo, y entonces crees que toda esa gente se levanta de nuevo y se vuelve al federalismo y ahí puedes convocar. Esa es una mala lectura de la realidad, ¿no? Y por otro lado está, por lo menos, el discurso de los emeneristas, ¿no? Los que quedan todavía, que hay que capitalizar, hay que llamar capitales de afuera, hay que traer para ser competitivos, discurso de Goni, ¿no? Que también lo está dando en alguna medida el candidato Óscar Ortiz, en un momento donde más o menos tiene éxito el tema de el manejo económico de este gobierno, que vos plantees modificar también el tema económico. ¿Qué te parece? A mí no me parece. Ser votante de La Paz, de Oruro y Potosí, que se está beneficiando de los bonos, que está recibiendo una serie de cosas para mejorar su economía, que antes solo tenía para su... ¿Por qué han proliferado las choperías, digamos, en el Cuarto Anillo, en Santa Cruz? Porque antes había solo 2 y ahora hay 40. Porque el trabajador que trabaja, digamos, el constructor, el albañil, ahora ya tiene además para su cerveza, es decir, trabaja apenas y encima, y entonces eso ha generado un trabajo. La chica que atiende la cerveza. Hay una economía de este gobierno que está dándole plata a un sector importante de la población, pero pequeño, que está generando todo un proceso. Si viene al estilo de Argentina, ¿no? De Macri, y corta y aumenta todo ese poder adquisitivo se baja de nuevo a ser un poder adquisitivo de supervivencia, y entonces todos esos negocios empiezan a morir. Todo eso la gente está pensando, pero lo está pensando desde su perspectiva. Claro. Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Síganos en nuestro podcast Mentiras Políticas Bolivia, de Luis Blues Ávila. Y bueno, muchas gracias. Esto termina aquí.